Hola lectores, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a platicar de un libro de uno de mis autores favoritos, o me atrevo a decir que es mi autor favorito, al menos mexicano. Antes de abordar en el libro tal cual, sí quisiera decir que en este canal yo quisiera estar reseñando libros que en particular me han gustado mucho, independientemente de si son libros populares o no. Pero también quisiera hacer un particular énfasis en aquellos libros que no tienen muchas reseñas en BookTube para darles un poco más de visión y no estancarnos en el mismo tipo de contenido que se encuentra en básicamente todos los canales. Dicho esto, el libro del que vamos a estar hablando hoy es este, que se llama El fin de la locura, por el escritor mexicano Jorge Volpi. Este libro lo publicó la editorial Seix Barral en el año 2003, si no me equivoco, y es un libro que es muy interesante por su planteamiento. Como ya saben, antes de hablar de la obra como tal, vamos a hablar un poquito del autor. Jorge Volpi nació en la Ciudad de México en 1968 y estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM y posteriormente hizo su doctorado en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca. Ha tenido diversos puestos como, por ejemplo, ser embajador de México en Francia, ha sido director del Canal 22, director del Festival Internacional Cervantino y actualmente es coordinador de difusión cultural de la UNAM. Es un autor que en sus obras muchas veces fusiona la ciencia y la literatura de una manera magistral. Entre sus obras destacan lo que se denomina la tetralogía del siglo XX. La tetralogía del siglo XX consta de 4 novelas que tocan básicamente temas que han marcado la historia del siglo pasado y de inicios de este siglo. Los libros que conforman dicha tetralogía se encuentran En busca de Klingsor, que fue la novela con la que Jorge ganó el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral. Después publicó El fin de la locura, y luego publicó No será la tierra, y más tarde publicó El memorial del engaño. En estos 4 libros se tocan diversos temas que van desde la física, la economía, el psicoanálisis o la genómica, y muchas veces en estos libros desfilan personajes que son parte de la historia del mundo y han marcado pues básicamente los últimos 100 años. Además de los libros que menciono, también ha escrito obras como por ejemplo una novela criminal, la cual le hizo acreedor del premio Alfaguara de novela en 2018, y también ha practicado el ensayo, por ejemplo en un libro muy interesante que se titula Examen de mi padre, del cual tendremos reseña en este canal. Me encanta este escritor porque básicamente es un escritor que no se parece a lo que encuentras en otros autores. Básicamente es mi escritor favorito por los temas que toca, el estilo muy peculiar que tiene y los temas tan alejados de lo comercial que toca en su literatura. Es como un aire fresco y algo completamente diferente a lo que encuentras una y otra vez en todas las librerías y en todos los reviews y en todas partes. En general, sus libros están dirigidos a un lector un poco más preparado, muchas veces más ambicioso, porque las obras de Jorge Volpi en general son obras ambiciosas, llenas de cultura, llenas de información y de las cuales siempre creo que sales con un nivel de conocimiento un poco mayor al que cuando iniciaste la novela. Ojo, eso también pasa en básicamente todos los libros, pero lo que quiero decir es que estos intencionalmente contienen una carga de información o una estructura o alguna herramienta que de alguna manera reta al lector a ser un poquito más crítico, más inteligente y un poco más ambicioso también. Este libro es la segunda entrega de la tetralogía del siglo XX y en ella vamos a conocer la historia o parte de la vida de un personaje que se llama Aníbal Quevedo, que es un psicoanalista mexicano que un día despierta en París, no sabe ni cómo ni cuándo llegó ahí, se encuentra en un hotel en un estado deplorable y a partir de ahí se desarrolla una historia que es como una tragicomedia. Durante la vida de este personaje vamos a ir viendo cómo va a encontrarse con personajes que son importantes en la historia, en particular en la rama del psicoanálisis, y vamos a ver que incluso se desarrolla con figuras como Jacques Lacan, por ejemplo. Y este libro está conformado de un montón de escenas que son de una diversidad enorme. Vamos a ver escenas que básicamente son verídicas en el sentido de que muy fácilmente podrían haber ocurrido con el protagonista que es ficticio, y también de repente vamos a encontrar escenas completamente inverosímiles, muchas escenas que dan tristeza, otras que dan un poco de risa, otras alegrías, otras te dejan un sabor agridulce, entonces es como una mezcla muy interesante de imágenes. Es un libro que, entre otras cosas, toca el tema de las utopías revolucionarias, en particular de la izquierda, y de cómo muchas veces la gente pone su fe completa en la izquierda y resulta ser una farsa o una ilusión, y cómo muchas veces no ha funcionado a lo largo de
la historia del último siglo. La historia se desarrolla más o menos en las décadas de 1960 hasta finales de 1980 y comienza en París en un contexto del Mayo del estudiantil del 68, el cual tiene su paralelo al movimiento del 68 en México, y vamos a conocer el contexto en el que se encuentra inmerso Francia, en particular París en ese entonces, y cómo en esos tiempos nuestro protagonista va a conocer a un personaje que se llama Claire, que va a ser un personaje que va a marcar la vida del protagonista y bueno, independientemente de si esto es para bien o para mal, lo va a marcar. Como ya les mencioné, pues nuestro protagonista va a verse relacionado con personajes que han sido muy importantes desde el psicoanálisis o incluso la filosofía. Por ejemplo, Jacques Lacan, Roland Barthes, Michel Foucault, entre otros. Aníbal Quevedo se va a ver inmerso en un periplo que lo lleva a diversas partes y que lo va a obligar a dejar Francia y posteriormente va a caer, por ejemplo, a Cuba con Fidel Castro, a Chile con Salvador Allende, a México en el tiempo de Salinas de Gortari, con el cual de hecho se va a ver de alguna manera relacionado. Y así este personaje como que va a ir desfilando al lado de figuras que han sido importantes, no necesariamente positivas, pero sí importantes en la historia también de la política. Vamos a conocer también historias que van a ser como indicios de cómo funciona la política en México y quizás en varias partes de Latinoamérica. El protagonista también se va a ver involucrado con algunos personajes que aquí parecen un poco de alguna manera secundarios, pero que en la historia no lo han sido tanto, por ejemplo con un muy joven subcomandante Marcos en Chiapas. Es un libro donde vamos a ver desfilar un montón de gente importante. El periplo de nuestro protagonista va a ser desordenado, caótico, a veces con sabor a tragicomedia, y básicamente lo va a llevar a un montón de partes. Sin embargo, es interesante cómo el mismo personaje tiene un pasado un poco oscuro o al menos inaccesible y básicamente no vamos a poder acceder a él de una manera libre. Es un libro que a mí me costaría mucho trabajo definir en su estilo porque, por ejemplo, al inicio es muy estructurado, lleva cierto orden, como cierto plan bien marcado, pero a ratos como que lo siento un poco desordenado, a veces tiene cartas, a veces tiene diálogos, a veces está muy denso, a veces está muy ligero. Entonces es un libro como difícil de entender para tratar de catalogar en un solo estilo. Yo lo definiría como una sopa de estilos o una sopa de textos, porque como les comentaba, a veces tiene una narración muy densa, muy estructurada, a veces son cartas, a veces son notas del periódico, a veces son diálogos, entonces no sabes muy bien como en qué estilo encaja la manera en la que fue escrito este libro. Además, es un libro que toca muy claramente el tema de la doble cara, que es la política, y de todas esas cosas que se relacionan con ella y que la hacen ser básicamente una rama muy sucia. Es interesante cómo él toca el tema de las izquierdas y cómo en general la izquierda no ha funcionado, el régimen izquierdista en ninguna parte, cómo la gente generalmente pone sus esperanzas en esta vertiente y termina pues decepcionada. En este libro pues te narra varios ejemplos de cómo no ha funcionado en Latinoamérica. A mi parecer, evidentemente el libro está bien escrito. Tiene un buen planteamiento, me gusta la intención. Sin embargo, creo que de alguna manera le falta pulirse. Es decir, creo que era un Jorge Volpi al que todavía le estaba faltando terminar de pulir sus habilidades, porque evidentemente ya era un escritor súper talentoso, pero en esta obra como que lo sentí un poco desorganizado. Por ejemplo, al inicio empieza súper estructurado, súper complejo, luego va perdiendo solidez, hay episodios que otra vez te regresan esa solidez, pero luego como que se vuelve a caer, de repente cuesta mucho trabajo leer por lo denso de la lectura y eso no es necesariamente malo, y de repente llegas a una parte del libro donde lees bien rápido porque ya ni siquiera tiene nada que ver con el estilo con cómo empezó el libro, entonces es raro y yo creo que el planteamiento era excelente. De hecho, es un libro que sí recomiendo, no estoy diciendo que no lo lean, sí lo recomiendo, pero quizás sí les diría que si quieren conocer a este autor, no comiencen con este libro. Creo que este es un libro que se podría leer mejor una vez que ya conozcan la obra del autor. Yo más o menos cuando leí este libro me asemejó como a la experiencia de cuando hay un dibujo que uno empieza así como echándole muchas ganas a todos los trazos y después lo terminas de otra manera. Quizás porque ya lo querías terminar o no lo sé, pero no estoy diciendo que Jorge Volpi intencionalmente lo haya hecho así. Más bien estoy diciendo que, aunque evidentemente se nota un esfuerzo inmenso y una capacidad creativa enorme, pues así lo siento, como un poco inconsistente en su estructura y en su estilo. Este libro te deja con muchos sabores. Sabe a trágico, sabe a amargo, sabe a ilusión, sabe a decepción, sabe a muchas cosas. Como les comenté, habla de las utopías revolucionarias, habla de la vertiente del psicoanálisis, incluso mencionan un poco a Freud, a Althusser, o sea, habla de un montón de personajes, muchos de relevancia en Francia, luego cuando ocurre el contexto
En México, pues también es muy interesante ver los personajes que estaban en ese entonces, digamos, de alguna manera dominando el clima político. Entonces vale la pena leerlo. Yo creo que siempre se aprende mucho y eso es algo que me gusta de estos libros de Jorge Volpi, que uno siempre termina aprendiendo un montón, porque son libros cargados de cultura. Honestamente, yo conocía muy poco de varios de los protagonistas que se mencionan en este libro. Entonces, finalmente cuando lo terminé, conocí a varios personajes, pude indagar un poco más sobre ellos e incluso me llevó a investigar por mi propia cuenta un poco más de su vida y de su obra. Y eso es algo que yo creo que es muy valioso. Y bueno, para terminar, solamente quiero decir, por favor, lean a este autor. No se van a decepcionar. Es un autor muy original y yo creo que es una de las joyas de las letras mexicanas actuales. Entonces, dense la oportunidad. Y bueno, muchas gracias por este video. Ojalá nos veamos pronto en otra reseña y espero que hayan disfrutado este video. Por favor, comenten si ya lo leyeron, si leyeron otros libros del autor, si leyeron este y les gustó o si lo leyeron y no les gustó. Quisiera leer todas esas opiniones en los comentarios y ya nos estaremos viendo en la reseña próxima. Chao.